sabemos que la Segunda Guerra Mundial trajo muchas muertes, muchos conflictos. Entonces, ¿cuál fue el detonante de esta guerra? Podemos ver cómo Alemania buscaba reclamar sus territorios que se le habían quitado durante el Tratado de Versalles. Como podemos ver, durante el Tratado de Versalles se le quitaron demasiadas cosas y, por así decirlo, fue humillado, o así es como se considera Alemania. Entonces podemos ver cómo se divide la Segunda Guerra Mundial con los países que estaban en el eje, que era Japón, Alemania, Italia, los países aliados, que estaba Estados Unidos, Inglaterra, Francia, la URSS, la URSS, y los países neutrales, que estaba Portugal, Turquía y Holanda. Realmente estos fueron los más importantes. De ahí Francia e Inglaterra buscan un pacto en el cual Alemania se frene tantito y le ofrecían lo que venía siendo parte de Checoslovaquia. Entonces Alemania pues no acepta esto, y luego podemos ver cómo la Unión Soviética y Alemania tienen unos tratados en secreto donde firman el tratado de no agresión, pero lo que hacen estos países es de que no lo respetan al final, porque podemos ver cómo Alemania llega a Polonia, busca a Polonia, lo ataca, y es donde se crea todo este conflicto. De ahí podemos ver lo que tenían en común los países del eje, que era luchar contra el comunismo. Eso es lo que buscaban. De ahí podemos ver cómo Italia y Alemania crean un eje de Berlín-Roma. Lo que buscaban era pues para tener apoyo entre ellos. De esta manera pues tener apoyo. Y ahí es donde surge la primera fase, que es de la guerra relámpagos. Guerra relámpagos porque se dio con mucha rapidez y mucha eficacia, porque Alemania pudo invadir, por así decirlo, varios territorios. Primero empezó con Polonia, de ahí se pasó con lo que viene siendo Holanda, Bélgica, Albania y también parte de Grecia. Entonces, de ahí es donde surge la batalla de Inglaterra, donde Alemania buscaba bombardear todo lo que venía siendo Inglaterra. La más afectada fue Londres, donde fue que, más bien ahí fue donde se dio, que buscaban lanzar todas estas bombas. Pero aquí entra un personaje que es el presidente Winston Churchill, que les ofrecía a la gente, pues más que nada, sangre, lágrimas, sudor, porque él decía que iba a ser un proceso muy largo, que se iba a llevar varios meses, pero lo que iba a tener en mente a toda costa iba a ser la victoria en todo momento. Entonces de ahí vemos cómo Alemania bombardea 57 noches seguidas la ciudad de Londres, y vemos cómo todas estas personas están muy aterrorizadas y así. De ahí busca igual territorios en África que estaban Francia, entonces los busca igual, lucha por ellos, al igual que con Rusia, que buscaba lo mismo. Entonces llegan a las puertas de Moscú, pero pues ellos los frenan ahí, ya que ellos tenían armamento estadounidense que ellos les habían proporcionado, y entonces los alemanes son vencidos ahí. Pero después vemos cómo ellos vuelven de nuevo y finalmente son vencidos otra vez, pero esta vez con una mayor cantidad de personas muertas de parte de los alemanes. De ahí ya es cuando se crean los campos de concentración, que los primeros que estuvieron ahí fueron los judíos, y los que se encargaban más bien de estar ahí eran los políticos y gente de alto rango, los que estaban ahí controlando ese lugar. Y la finalidad de estos campos era de que, pues, de la primera vez con los judíos, que buscaban eliminar la raza de los judíos porque querían prevalecer la raza aria, y la otra era porque querían que se realizaran trabajos muy, muy fuertes
y para crear armamento. Entonces solamente iban gente que estuviese apto para este tipo de trabajos. Y entonces de esta manera Alemania se iba a fortalecer y pues iba a poder contra los demás. Fue una buena técnica, pero tenían un montón de gente ahí que realmente al final la sacrificaban. Y después es donde llega se podría decir que el momento en el que la guerra tomó otro giro. Entonces, que es conocido como el Día D, que es donde se ataca por el norte de Francia durante el mar. Y lo que se buscaba era de que Alemania saliera huyendo. Entonces sí es lo que se logra. Alemania sale huyendo, se evacúa lo que viene siendo donde estaba ahí en Francia. Y es donde los países aliados ayudan, más bien liberan a lo que viene siendo a Polonia y Hungría. Entonces fue algo que cambió la orientación de la guerra. Que después se ve como la Unión Soviética le declara la guerra a Japón. Sabemos que Japón estaba en el bando de los del eje junto con Alemania e Italia. Entonces al declarar la guerra es donde Estados Unidos le lanza 2 bombas nucleares a lo que viene siendo Hiroshima y Nagasaki, donde la primera bomba fue llamada Little Boy. Esta se lanza, donde después es donde se lanza la segunda, que fue la Fat Man. Y muchos consideran que este fue lo que causó el final de esta guerra, porque pues, después de bombardear todo esto, pues se podría decir que como Japón estaba con Alemania, entonces pues ya Alemania pues, ya no tenía de otra. Entonces por eso es como el final de esta guerra, donde ya después de todo este rollo se crea lo que viene siendo la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU, que buscaba mantener la paz y atender otros problemas que se dieran. Esto entre los países aliados, y así como Alemania, que al final de todo esto es de que era controlado, o más bien era administrado por los países aliados. Gracias.